Soy Michelle y me gustaría compartir con ustedes algo que me ocurrió en el metro durante una noche. Era una de esas noches oscuras y lluviosas donde el metro estaba prácticamente vacío. Me sentía inquieta y tenía prisa por llegar a casa, así que decidí subir al último tren que saldría esa noche. A medida que el tren avanzaba por los túneles subterráneos, las luces del vagón comenzaron a titilar, creando una atmósfera inquietante y siniestra. Traté de no prestarle mucha atención, atribuyendo el parpadeo a alguna falla técnica pasajera. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. De repente, el tren se detuvo con un fuerte chirrido y las luces se apagaron por completo, dejándonos a todos sumidos en la más profunda oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de claustrofobia se apoderó de mí. Intenté mantener la calma, pero no podía evitar sentir un miedo paralizante mientras escuchaba susurros y risas fantasmales que parecían provenir de la oscuridad que nos rodeaba. Traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando malas pasadas, pero los sonidos eran demasiado reales para ignorarlos. Los susurros se intensificaron, susurros que no parecían pertenecer a seres humanos, sino a entidades siniestras que acechaban en la penumbra. Los minutos pasaban lentamente, pero para mí, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente las luces parpadearon débilmente y luego volvieron a encenderse, revelando un vagón aparentemente normal. El tren se reinició y reanudó su camino, pero yo ya no era la misma. El alivio de salir de ese túnel oscuro fue inmenso. Desde entonces estoy más atenta al viajar en el metro durante la noche, temerosa de encontrarme nuevamente con aquella oscuridad y los misterios que acechaban en sus sombras. Aunque muchos dicen que fue solo una falla eléctrica y una coincidencia espeluznante, yo sé que lo que viví aquella noche en el metro fue algo sobrenatural y aterrador. Ahora cada vez que me encuentro en el metro durante la noche no puedo evitar mirar nerviosamente a mi alrededor, preguntándome si aquellos susurros y risas volverán a perseguirme. La oscuridad se convirtió en mi mayor enemigo, y una vez que te enfrentas a tus peores temores, nunca vuelves a ser la misma persona. La siguiente historia se mantiene en anónimo. Una usuaria cuenta que un día tomó el metro en la línea 1 en la estación Insurgentes rumbo a Pantitlán, ya que su esposo la esperaba en la estación Gómez Farías. Cuenta que aproximadamente cuando el vagón pasó por la estación Moctezuma, ella se quedó dormida y cuando abrió los ojos se dio cuenta que el convoy ya había llegado a la estación, en donde lo esperaba su esposo, por lo que se levantó rápido y salió del tren. Cuando iba caminando, vio una señora que vendía dulces y le preguntó por la calle en donde su esposo le había dicho que la esperaba. La señora simplemente le señaló hacia una puerta con una mirada muy extraña. La usuaria simplemente continuó su camino y al salir de la estación encontró un puesto de periódico. Ahí volvió a preguntar sobre la calle, pero el chico que atendía el puesto le respondió que no sabía dónde quedaba. Entonces ella continuó caminando y ahora se encontró con un puesto de comida en el cual había una señora a quien le preguntó de nuevo por la calle que estaba buscando, a lo cual esta señora le contestó que eso quedaba muy lejos, que mejor le dijera a su esposo que le pidiera un taxi. En ese momento, la usuaria sintió un escalofrío, pues ella en ningún momento le había dicho a la señora que su esposo era quien estaba esperando. Inmediatamente la usuaria sacó su celular para marcarle al esposo, pero este no le contestó y su ubicación estaba congelada. De pronto una chica un poco alterada se acercó a ella y le dijo: «Amiga, vete de aquí, vete para que no tengas que quedarte aquí». Más que asustada, en ese momento se despertó y se dio cuenta que seguía en el vagón del metro, por lo que ya más tranquila se dio cuenta que solo había sido un sueño.
Sin embargo, lo más escalofriante es que cuando la usuaria bajó del vagón en la estación Gómez Farías, comenzó a pasar todo igual. Vio a la señora de los dulces, al chico del puesto de periódicos, y cuando salió vio a la señora del puesto de comida. Solo que en esta ocasión ya estaba ahí su esposo esperando. Hasta la fecha, la usuaria no encuentra explicación para aquel sueño que tuvo, pero piensa que muy probablemente el metro la llevó hacia otra dimensión. Era una fría y oscura noche de invierno cuando llegué al metro. Mi nombre es Jocelyn. En ese momento parecía ser la única persona en la estación. Mientras aguardaba, escuché pasos sigilosos y rápidos detrás de mí. Al girarme no vi a nadie ahí, solo el eco de los túneles subterráneos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una inexplicable sensación de que alguien me estaba persiguiendo. Así que traté de convencerme de que eran solo mis nervios y el cansancio del trabajo, pero el presentimiento seguía acechándome. Decidí cambiar de plataforma, cruzando al andén opuesto, buscando la presencia de más personas para sentirme segura. Sin embargo, los pasos me seguían, como si una sombra se deslizara tras de mí, en completo silencio. Tragué saliva con dificultad, mis manos temblaban y mi corazón latía muy rápido. Finalmente, el tren llegó y me apresuré a subir. Me metí en un vagón abarrotado de personas, sintiéndome aliviada al ver tanta compañía a mi alrededor. Sin embargo, mi alivio se desvaneció cuando noté a un hombre extraño, vestido con ropas andrajosas y una expresión vacía en su rostro, observándome fijamente desde el otro extremo del vagón. Intenté apartar la mirada, pero su presencia me resultaba inquietante. Mientras el tren avanzaba por los oscuros túneles, esa figura borrosa y sombría aún permanecía en mi campo de visión, como una imagen grabada en mi mente. Sentí un escalofrío intenso, y de alguna manera sabía que era él el que me había estado persiguiendo en la estación. Las paradas pasaban rápidamente, pero él nunca se movía del lugar donde estaba. No importaba cuántas personas subieran o bajaran del tren, él seguía ahí, mirándome con ojos penetrantes. Traté de buscar ayuda entre los demás pasajeros, pero parecían no notar su presencia, o tal vez preferían ignorarlo. Finalmente llegó mi parada y salí apresuradamente del tren. La sensación de ser observada aún persistía, y corrí escaleras arriba para alcanzar la superficie, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Me alejé de la estación, pero no podía sacar de mi mente esa mirada siniestra que por mucho tiempo hasta me perseguía en mis sueños. Desde esa noche, siempre estoy alerta y evito quedarme sola en estaciones desiertas. No puedo borrar de mi mente la imagen de ese hombre misterioso. Yo sé que es real y que sigue ahí esperando las sombras del metro, acechando a su próxima presa. Mi nombre es Pedro, y aunque han pasado algunos años, aún me cuesta olvidar la aterradora experiencia que viví en el metro una fatídica noche. La historia comienza en una estación abandonada y poco concurrida, con un aire sombrío y silencioso que parecía cargado de misterio. Una lluviosa noche de otoño, mientras esperaba el tren en la solitaria estación, sentí una inexplicable sensación de inquietud. La tenue luz de los faroles apenas iluminaba el andén, y en la distancia distinguí una figura solitaria de una mujer, de aspecto pálido y desaliñado, y su mirada era inquietante. Traté de apartar mis pensamientos perturbadores y esperé pacientemente la llegada del tren, pero conforme pasaban los minutos,
Esa extraña mujer no parecía tener intenciones de abordar ningún vagón. En cambio, permanecía fija en su sitio, observándome fijamente, lo que hizo que mi incomodidad creciera cada vez más. Finalmente, el sonido metálico del tren se escuchó a lo lejos. Las luces anunciaban su llegada, pero para mi horror, la mujer parecía hipnotizada por aquellos destellos luminosos que se acercaban rápidamente. Sin previo aviso, con una agilidad sorprendente, se abalanzó hacia mí con una mirada desquiciada en sus ojos. El terror me invadió mientras intentaba retroceder, pero mi cuerpo parecía paralizado por el miedo. La mujer estaba cerca, demasiado cerca, y con un grito desgarrador, intentó empujarme hacia las vías del tren, y en un acto de supervivencia luché con todas mis fuerzas, forcejeando para librarme de su agarre. Por un momento que se sintió eterno, estuvimos envueltos en una lucha feroz. El sonido del tren que se acercaba amenazadoramente parecía ahogarme en mi desesperación por mantenerme a salvo. Finalmente, con un último esfuerzo logré zafarme de sus garras justo a tiempo y corrí hacia el vagón, adentrándome en su salvadora oscuridad segundos antes de que las puertas se cerraran. Respiré agitadamente, temblando de miedo y aliviado por haber escapado de aquel encuentro terrorífico. Miré por la ventana y ahí estaba ella, riendo histéricamente mientras el tren se alejaba de la estación. Aquella imagen se grabó en mi mente, dejándome una cicatriz imborrable. Desde aquel inquietante incidente, el metro se convirtió en un lugar que me generaba una ansiedad abrumadora. Siempre estoy alerta, temiendo que en cualquier momento vuelva a encontrarme con esta siniestra mujer. El eco de su risa retumba en mis pesadillas y la sensación de sus gélidos ojos clavados en mi espalda me persigue incluso en mis momentos más tranquilos. Espero que aquella mujer sea solo una perturbadora aparición del pasado, pero en el fondo sé que el miedo siempre estará presente cada vez que me adentre en las sombras del metro, donde lo desconocido acecha en cada rincón.